Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otro análisis, a otro resumen de las acciones protagonistas del mercado americano de la semana pasada. Como siempre, vamos a analizar compañías del SP 500, las que mejor y peor lo hicieron, con las del Dow Jones, que también, bueno, pues protagonistas en cuanto a alcistas y bajistas. Así que no os vayáis, que empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a empezar a analizar las acciones protagonistas. Como siempre empezamos por el Dow Jones, que son las 30 principales compañías del mercado americano. Y vamos a empezar por las que más suben. Las que más subieron la semana pasada, tuvimos a la cabeza Boeing con un alza del 2,78%. Y bueno, fijaos que Boeing tiene teóricamente activado un objetivo hacia la zona de los 292,20 dólares por segundo impulso alcista, por ruptura de rango lateral. Y bueno, de momento pues hizo un apoyo, tras las últimas correcciones ha hecho un apoyo en la media de 200. Parece que los indicadores se quieren girar al alza y en principio, bueno, pues tendríamos resistencia en la zona de los 243,20, que es la media de 50, y de superarla, objetivo teórico, esos 292,20. Primer soporte, zona de los 209,80. Compañía sector más cíclico, ¿no? En el sentido de que si se recuperan las aerolíneas, se recupera el tráfico aéreo, pues pueda volver a seguir vendiendo más aviones. Y bueno, de momento pues se está viendo en ese sentido favorecida, por lo menos la semana pasada, después de la última corrección. Nos vamos al siguiente valor más alcista la semana pasada, fue el Salesforce. Salesforce terminó la sesión, la semana, con un 2,26% de subida. Y bueno, aquí lo que estamos viendo ha sido una corrección desde los máximos hacia el 50% de Fibonacci de todo el tramo de subida anterior. De momento seguiremos estando en fase correctiva, que esta fase correctiva se finalizaría de superar pues la directriz que une los máximos decrecientes. Estaría dejando también una especie de canal que en el caso de que lo rompa, que es lo que habría que vigilar, evidentemente todavía seguimos estando en fase correctiva mientras no lo rompa nada, pero en caso de romperlo, imaginemos que lo rompe por esta zona, pues podríamos pensar en vuelta a los máximos, y luego si rompiese los máximos podríamos incluso pensar en generación de un segundo impulso alcista. Así que de momento pues vigilar esa directriz, a ver si la rompe, y en caso de que la rompa pues se podría plantear efectivamente mejoría. Lo bueno de todo esto, que en el corto plazo, de momento, pues está dejando una sucesión de mínimos crecientes, y bueno, pues faltaría la confirmación. Así que de momento la semana pasada se recuperó algo, todavía le quedaría mucho, tiene muchas resistencias por el camino, tiene la media de 200 que tendría que romper y pasar a positiva, y tiene la directriz que une los máximos decrecientes, pero valor a vigilar. Por otro lado tenemos Walmart, que en este caso subió un 1,60% la semana pasada. Walmart está en tendencia claramente alcista de momento. Tras la última corrección ha aguantado soportes anteriores y bueno, ha hecho una corrección a niveles FIBO, que lo vamos a plantear, lo vamos a poner ahora mismo en pantalla, hasta el 50% de Fibonacci, y por tanto ahí pues tenemos primera zona de soporte. Luego tendríamos el soporte anterior en la zona del 61,8, y aquí, para plantear efectivamente que pudiera tener una clara mejoría a partir de aquí en Walmart, pues en principio hay que exigirle que supere la sucesión de estos máximos decrecientes, ¿no? Para ello pues habría que ver a vernos un cierre por encima de la zona de los 143,70. Esa sería la zona a vigilar. Si lo rompe, teniendo el soporte de la media, a la media de 200 como soporte, la media de 50, bueno, pues lo más normal sería pensar en mejoría a partir de ese momento. Así que 1,60% subió la semana pasada Walmart. En cuanto a las que más cayeron, pues tuvimos a Chevron, que perdió un 4,89%. Chevron está en fase positiva, está en fase de recuperación, compañía del sector de la energía, que se está viendo recuperado o se está viendo beneficiado del hecho de que el petróleo esté tirando con fuerza y de que haya expectativa de recuperación económica. Y bueno, el petróleo pues sigue fuerte. Aquí de momento pues tenemos el valor consolidando en un rango entre los 100,50 y la zona de los 112,70, dentro de ese rango lateral, pero dentro de una tendencia que de momento sigue siendo alcista. Sería muy negativo que perdiese estos 100,50, porque podría llevar hacia los mínimos anteriores, 96,10, y luego incluso pues si perdiese esa zona más abajo, pero
El hecho de que haya superado los 105,30 pues hace pensar que efectivamente la compañía se quiere recuperar. Vamos a tener ahora empezamos en temporada de ciclones y de tormentas en Estados Unidos, y esto pues puede provocar fortaleza en el precio del petróleo, así que habrá que estar muy pendientes en este caso de Chevron. Como decimos, soporte 100,50, que no pierda ese nivel. Nos vamos al siguiente valor más bajista la semana pasada, fue Verizon. Verizon perdió un 3,03%. Y bueno, pues aquí sí que está en una zona más de rango lateral, de volatilidad y por tanto, pues tendencia bajista, ¿no? Sería más bien lateral bajista. Está cotizando por debajo de la media de 200 y bueno, pues de momento también tendría aquí soporte en esta última directriz. Si pierde el mínimo anterior, los 56, pues tendríamos posibilidad de volver hacia los 53,94. Así que aquí en este caso, Verizon sí que se vio la semana pasada pues penalizada con un 3,03% y bueno, pues está en tendencia ahora mismo más bien negativa, más que positiva. Por otro lado, Home Depot. Home Depot perdió un 2,43%, pero bueno, simplemente ha sido una corrección después de haber roto máximos y después de pensar que aquí podría haber activado nuevas figuras de impulso. No lo ha llegado a activar porque no ha llegado al 38.2, con lo cual no ha dejado ninguna nueva figura de impulso negativo, pero sí que es cierto que ha roto los máximos anteriores. Ahora los máximos anteriores pasarían a ser soporte y tiene soporte también en la media de 50. De momento, fase correctiva, tenemos al momentum negativo, habría que esperar un giro para pensar que efectivamente pues Home Depot, que está en tendencia alcista, vaya a continuar con ella, ¿no? Después de la corrección en la que ahora mismo pues estaría sumida, pero tendencia alcista todavía sigue estando fuerte en Home Depot. Ahora nos vamos a el SP500 y vamos a irnos a las compañías más fuertes, y vamos a empezar por una compañía del sector del automóvil, que es Ford Motor, que fijaros qué buen apoyo hizo en la media en el soporte anterior y desde aquí giro otra vez a positivo, tendencia claramente alcista. Primera resistencia a los 13,61 y bueno, pues de superarlo ya no tenemos referencias por arriba, hasta nos tenemos que ir a gráfico semanal y poner más horizonte temporal mayor. Si nos vamos a gráfico semanal, pues tendríamos las siguientes zonas de resistencia, bueno, en los 13,48 y luego niveles FIBO de todo el tramo de caída anterior, ¿no? Que sería todo esto. 61,8 superado ya. Si rompe estos máximos, pues lo más normal sería pensar incluso que podría haber una vuelta en V en Ford, una vuelta hacia los máximos, 18,02. Eso sería quizás el escenario más probable viendo la fuerte recuperación que tuvo la semana pasada. Así que buenas noticias en este caso para Ford. Vamos a ver la siguiente, Viacom CBS, vamos a poner la B, que la semana pasada, bueno, esta es una compañía de fuerte volatilidad, con nada que se mueva sube mucho, pero fijaros, bueno, pues evidentemente estas han sido burbujas que se han ido montando, ha estallado la burbuja y ahora de nuevo pues se está apoyando en las medias. ¿Ha corregido hacia algún nivel de FIBO de todo el tramo anterior? Pues lo vamos a mirar justamente ahora. Ha perdido el 61,8, así que cuidado aquí con la volatilidad, que esto es una burbuja lo que se ha formado recientemente en Viacom. ¿Qué ocurre aquí? Que esta era una de las compañías que tenía Cathie Wood en su fondo ARK y pues ha tenido una volatilidad brutal. Todas las compañías de crecimiento pequeñas se han caído muchísimo, se ha tenido que vender mucho y a partir de aquí, bueno, ha habido, salió noticia la semana pasada de que había habido otros gestores que habían estado comprando en las caídas estos valores, pero bueno, simplemente por tenerlo como referencia. Nos vamos al siguiente valor más alcista, Rain Resources, 7,98%. Y bueno, pues compañía que está en fase de intentar mejorar después de una caída brutal durante muchísimo tiempo, pues está empezando a generar la primera sucesión de máximos y mínimos crecientes y además con una buena noticia la semana pasada, que es que rompió el canal en el que se encontraba por la parte superior, con lo cual teóricamente
nos marcaría un objetivo hacia el entorno de los 19,25. Podría ser que después de romperlo haga corrección y lo vuelva a conseguir o lo intente conseguir, pero 19,10 dólares, que en este caso pues podría ser un objetivo para Rand Resources después de la subida que tuvo la semana pasada del 7,98%. Ahora nos vamos a las más bajistas y empezamos por Colks Corporation, que perdió un 11,82% la semana pasada, compañía muy volátil, que había cumplido pues un primer impulso, un segundo, y ahora pues a partir de aquí parecía que quería volver a recuperarse, pero valor con muchísima volatilidad. Aquí lo único que se puede hacer es plantear fase correctiva. Si se para en la media en el 38,2 y a partir de ahí vuelve a dar un giro, bueno, pues en caso de superar los máximos activaría un segundo alcista. Estoy en gráfico semanal, me voy a venir a gráfico diario. Lo vamos a ver mejor. Tendríamos soporte en la zona de la media y soporte en las 42,70. Mala noticia sería que perdiese este mínimo, ¿no? Pues estaría rompiendo un lateral por la parte inferior y por tanto nos podría llevar el precio hacia la zona de los 41,10. Así que la semana pasada, mala semana para Colts. Vamos a ver Discovery, que en este caso la semana pasada, vamos a poner esta, perdió con fuerza un 11,73% y además está perdiendo soportes. Así que otro valor en burbuja que se ha estallado la burbuja y que ahora pues estaría en fase completamente correctiva. Vamos a fijarnos en Ralph Lauren, que es el tercer valor más bajista, Ralph Lauren Corporation, que en su momento aquí dejó una especie de doble suelo con divergencia, ruptura al alza, ha roto también una directriz, pero en este momento, pues ahora a partir de aquí ha entrado en fase correctiva reciente y volvemos a plantear la misma situación, ¿no? Zona de soporte el 38,2, 112,70 y luego la zona de la media. Y sobre todo lo que no podría perder en ningún caso sería el 61,8, que está en los 94,60. Así que bueno, pues valor también que la semana pasada fue bajista, que ha dejado una especie de doble techo ahí, una divergencia bajista, con lo cual podría ser probable, viendo que está cruzado el momentum a la baja, que pudiera haber cierta corrección adicional, quizás hacia el 38,2% de Fibonacci. Así que lo dicho, desearos a todos que tengáis una magnífica semana. Hasta pronto y buen trading. Un saludo.